Tenemos a Scott Bessent, a Donald Trump. Todos dicen que su paciencia con Irán se está agotando. Irán ha sido muy firme en sus posiciones sobre lo que quiere obtener de un acuerdo con Estados Unidos. Ahora hemos visto que Estados Unidos ha atacado a Irán. Hablemos de la respuesta de Irán. ¿Por qué y cómo se ha vuelto Irán tan firme y tan segura de su posición? Creo que estamos viendo, como ya he dicho antes, a un presidente muy frustrado, que no sabe cómo salir de algo que nunca debería haber empezado. Y tiene que haber, al menos de vez en cuando, una bombilla que se enciende en esa mente tan obtusa y le dice eso mismo. Así que está buscando desesperadamente una salida. Al mismo tiempo, tengo que decir que no creo haber cambiado mi idea original de lo que está pasando aquí. Y es que vamos a adormecer a los iraníes. Digo, adormecer, aunque en realidad no se están dejando engañar, tienen los ojos bien abiertos. Pero los vamos a llevar a otro periodo, igual que los dos anteriores, de lo que se llamó desconexión diplomática, y volveremos a atacarlos justo en medio de lo que se supone que es un alto el fuego. Pero cada vez más, parece que tenemos la misma interpretación de la palabra inglesa, alto el fuego, que Bibi Netanyahu y otros israelíes tienen de la palabra hebrea para alto el fuego. Porque en realidad no son altos el fuego. Son, como mucho, un poco menos de matanza, pero la matanza sigue igualmente. Y todo este proceso empieza a desmoronarse. Empieza a venirse abajo, creo yo, por algunas cuestiones clave. Una de ellas es la situación bastante complicada en la que Netanyahu se encuentra cada vez más dentro de Israel, políticamente hablando. Y también el hecho de que circulan rumores de que Miriam Adelson se ha cansado de él, y por tanto también se ha cansado el gran dinero que ella le ha estado enviando. Y hay otras cosas que también están pasando. De hecho, el otro día planteé la idea de que si pensamos que los archivos de Epstein realmente tienen un impacto, y que ese impacto es el chantaje, quizá Bibi Netanyahu no tenga esa parte de los archivos, ni ninguna parte que trate directamente de Melania y de Donald, que serían las más devastadoras si salieran a la luz. Tal vez sea el Mossad quien los controla. A mí eso me parecería lógico, y puede que el Mossad tampoco esté tan contento con Bibi Netanyahu, así que no le permiten usar ese chantaje, e incluso han hecho saber que ya no lo están haciendo tanto como posiblemente lo hacían antes. Hay cierta tensión ahora mismo entre los distintos elementos, no solo dentro de su coalición, sino en toda la estructura del gobierno israelí. Y en eso incluyo al Shin Bet, al ejército, a la Fuerza Aérea y al resto de los cuerpos militares y de seguridad. No es un ambiente feliz. Y desde luego, tampoco lo es en Israel, especialmente allá en el norte donde Hezbollah sigue golpeando a la gente que ya ha sido golpeada una y otra vez. Expulsada, vuelto a Ford, expulsión de nuevo. Sospecho que la población judía de Israel ha perdido probablemente entre 250,000 y medio millón de personas, judíos, simplemente por esa situación en la región, donde no pueden volver a sus casas o a sus tierras con la seguridad de que no los maten. Y por eso está avanzando tan al norte del río Litani, incluso posiblemente cruzando, no recuerdo el nombre del siguiente río, pero puede que también cruce ese otro río. Ya tiene destacamentos avanzados allí. Y está matando gente por el camino. Y esas personas no son necesariamente de Hezbollah. De hecho, en muchos casos no lo son. Son ciudadanos del Líbano, lo que por supuesto está irritando enormemente al gobierno de Beirut, que francamente, como de costumbre, no sabe qué hacer. Así que hay muchos problemas ocurriendo ahí, pero no me aparto de mi declaración original. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Supuestamente, 2 periodos diplomáticos distintos. Nuestra forma de hacer diplomacia es realmente extraña, sin diplomáticos implicados. Y vamos a atacarlos por tercera vez, supuestamente en medio de negociaciones, y esta vez durante un supuesto alto el fuego,
que vemos cada día que es, entre comillas, supuesto, igual que el de Bibi. Eso es todo lo que sé, y creo que va a repetirse otra vez. El testimonio de Bradley Cooper ante el Congreso fue lamentable, absolutamente lamentable. Creo que fueron Jason Crow y Seth Moulton en Parsby interrogarlo. Me recordó a un teniente comandante en la sala de simulación de Newport que respondía a una pregunta cuando yo, como coronel del ejército supervisando aquella sala, me acercaba al terminal, lo miraba y le decía algo muy básico, como, ¿cómo va todo, comandante? Y él me miraba y decía, va según lo previsto. Entonces yo le decía, ven aquí, lo apartaba, lo llevaba a un rincón y le decía, cuando un superior, sobre todo en una sala de simulación, o Dios no lo quiera, en una situación real, te haga una pregunta como la que te he hecho, nunca respondas con lo que acabas de decir, porque la misión no sobrevive al contacto con el enemigo. Lo que tienes que responder es, ¿estás cumpliendo tu misión? ¿Estás cumpliendo tu misión? Puedes estar todo el día diciendo que todo va según el plan y aún así no estar cumpliendo tu misión en absoluto. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Pero entonces el problema es, y Seth Moulton lo señaló bastante bien, ¿cuál es su misión, almirante? ¿Sabe cuál es su misión, aparte de navegar con portaaviones y destructores, disparar a los iraníes y lanzar bombas sobre Irán? ¿Sabe algo más allá de eso? Una misión, normalmente, como enseñábamos en Newport, tiene dos partes. Una es lo que vas a lograr y la otra es el propósito, el por qué. Bien, ¿cuál es su propósito? ¿Cómo se puede tener una misión sin conocer el propósito? Ellos no lo saben, solo ejecutan órdenes. Y los iraníes sí saben cuál es su propósito. Su propósito es plantar cara, y si hace falta, y de forma escalonada y con sentido, causarles un daño importante. Aquí hay una discrepancia real, y estamos perdiendo. Parece que Estados Unidos está actuando. Ya sabes, atacan Irán, Bandar Abbas, se retiran, vuelven a atacar, se retiran otra vez. Irán responde de una forma similar. Y aún así, Estados Unidos sigue diciendo que todo esto está dentro de los límites del alto el fuego, que es algo limitado. ¿Por qué está Estados Unidos implicándose siquiera en estos ataques? Luego una pausa podría significar simplemente que están esperando hasta estar preparados. Claro, con la situación actual de sus reservas de armas, eso podría tardar muchos años antes de estar listos para otra ofensiva larga, otra intervención, otra campaña prolongada de ataques. Pero aún así, Estados Unidos está actuando de esta manera bajo Trump. ¿Por qué? ¿Qué pasa con estos ataques que algunos llaman de precisión mínima, en los que parece que Estados Unidos ha entrado en un patrón en el que casi cada fin de semana se mueve en esa dirección? No tengo ni idea, Danny. De verdad, no tengo ni idea. Excepto que quizá piensen, y tal vez el ejército les esté aconsejando, que hay que seguir golpeándolos de vez en cuando para recordarles que tienes la capacidad de hacerlo. No lo entiendo. Pero en cuanto a las municiones, ya sabes, tenemos montones de bombas tontas, y puedes acoplarles un kit HODAM, un conjunto que convierte una bomba en inteligente, a cualquier bomba de hierro, y hacerla guiada, al menos dentro de cierto alcance. Así que nos quedan muchas. Y probablemente entre nuestro arsenal y el de Israel haya bastantes como para seguir bombardeando, vamos, hasta el hartazgo. No sería muy inteligente y probablemente no serviría para nada más que destruir infraestructuras civiles y matar a civiles. Pero, al fin y al cabo, ¿qué está haciendo Netanyahu en el Líbano? Exactamente eso, lo mismo que está haciendo en Cisjordania. Es lo que quiere seguir haciendo, y en Gaza lo está haciendo poco a poco, cada día. Y Dios no lo quiera, esta mañana escuché en otra entrevista que él, o alguien en Israel, hablaba de Jonathan Pollard, quizá de seguir adelante y no detenerse en el Líbano. Bueno, ya sabemos cuál es el siguiente país después del Líbano. Buena suerte, buena suerte. Erdogan no sacó ese nuevo misil balístico a desfilar por la avenida de Ankara solo para admirar el metal brillante. Creo que estamos viendo, y vuelvo a esta idea, que todos estos conflictos se están mezclando.
Y ahora mismo, lo que tengo delante es Ucrania. Después de los comentarios de Lavrov a Rubio, por lo visto, y a otros también. Dicen que el próximo ataque será en un país de la OTAN. Bueno, el próximo ataque será contra activos de la OTAN, incluidos los nuestros, a quienes ya se les ha advertido claramente que se retiren. Pero no me sorprendería que fueran un paso más allá en la escalada, digamos, medio paso. Alguien ha puesto otro peldaño ahí, por debajo del actual o por debajo del siguiente. Y ese peldaño es, de acuerdo, lo haremos en Ucrania. Y si eso no funciona, unos cuantos ataques aéreos sobre esos grupos de personal que están en Ucrania y que se dedican a cosas como dirigir misiles Storm Shadow y similares hacia objetivos en Rusia, muy dentro de Rusia. Si eso no funciona, vamos a golpear a otro. Quizá ataquemos Lituania, o Estonia, o Letonia, donde sabemos que hay otras células. De hecho, sabemos que hay una célula de planificación y que incluye a varios países de la OTAN, entre ellos EUCOM, el mando estadounidense en Europa, que están preparando un ataque contra Kaliningrado. Así que, ¿por qué no eliminamos eso? Y hagámoslo dentro de un país de la OTAN. A ver si os atrevéis. Os reto a invocar el artículo 5 de verdad. Estamos jugando con fuego aquí, creo, y no lo digo en el sentido de encender cerillas. Estoy hablando de jugar con fuego de verdad, de acorralar a Putin y provocar algo serio y quizá conseguir algo de cohesión, aunque sea momentánea, dentro de la OTAN. Los polacos probablemente se apuntarían, al menos la mitad de ellos. Los alemanes, quizá una cuarta parte, incluido Merz. Puede que algunos otros se sumaran, pero acabaríamos con un artículo 5 al que solo unos pocos responderían. Y ni por un momento, y esto lo digo con total sinceridad, creo que Donald Trump respondería a esa llamada. Entonces, ¿dónde estaríamos? Tendríamos una guerra entre ciertos países de la OTAN y Rusia, con el artículo 5 invocado pero sin cumplirse. ¿Y qué hacemos a partir de ahí? Estoy seguro de que Putin lo ha pensado. Dudo mucho que nosotros lo hayamos hecho. Sí, sabemos que el imperio estadounidense lo está pasando realmente mal, sobre todo cuando se trata de mantener a las instituciones dirigentes, si es que podemos llamarlas así, dentro de la OTAN, alejadas de las guerras. Esto también está llegando a casa. Está llegando a Estados Unidos. No se pueden librar guerras en el extranjero sin que parte de la violencia y de las actitudes que se generan en conflictos así acaben regresando. Y sigo diciéndoselo a la gente. Este es un país al que no le han caído bombas en su propio jardín desde 1865. Y sí, tuvimos 12 millones de hombres, o 16 según como se cuente en la Segunda Guerra Mundial, pero no, estaban fuera, en el extranjero. Aquí no pasó nada realmente importante. Solo unos pocos globos incendiarios que los japoneses lanzaron hacia la costa del Pacífico. Un poco de acción en las Aleutianas, que terminó enseguida cuando respondimos. Y algo mínimo en la costa este, con unos cuantos espías nazis y poco más. Pero ningún estadounidense, en 3 o 4 generaciones, ha tenido bombas cayendo en su propio jardín. Ninguna. Simplemente no sabemos lo que es estar en un lugar como Ucrania, o en un lugar como Gaza, o en un lugar como Cisjordania, o en un lugar como Líbano. No lo sabemos, así de claro. Hemos librado todas nuestras guerras a distancia. ¿Qué va a pasar con el imperio cuando eso llegue aquí? Y podría llegar por razones internas, no necesariamente porque una potencia extranjera nos ataque. Eso podría pasar. Desde luego, podría pasar con una bomba sucia o algo así que cruzara una de nuestras fronteras. Pero eso serviría de excusa para invocar la ley de insurrección, declarar la ley marcial, y ahí empezaría todo. Porque creo que ese es el verdadero objetivo interno de esta administración, dirigida nada menos que por vuestro querido secretario de guerra, ese al que a Trump le gusta presentar como la imagen de un asesino de película.
Parece que hay otro tipo de debilitamiento en el imperio estadounidense que cada vez se reconoce más, incluso por los neoconservadores, y es el declive del imperio en su conjunto. Y me da curiosidad, ya que hablaste de la fusión de estos conflictos, mencionaste Ucrania. Ahí, por supuesto, hay una fuerte implicación de Estados Unidos. Municiones, inteligencia y todo eso. Irán fue un proyecto muy querido por la administración Trump. Y ahora vemos que China, en muchos aspectos, parece haberse escapado del control de Estados Unidos. Sigue habiendo una gran presencia militar, sí, pero China se está mostrando muy resistente, fuerte, en ascenso, y ahora se está convirtiendo en un centro de poder global. Incluso se habla de Cuba y de otros proyectos en los que el imperio estadounidense quiere involucrarse, pero parece claramente sobreextendido. Y me pregunto, más allá del aspecto militar, del que siempre hablamos, ¿qué más podría pedir ahora mismo el imperio estadounidense implicación en guerras sin fin? Creo que fue en una publicación de Win Without War, donde apareció un artículo, si no me equivoco. Creo que tengo el nombre del autor, sí, Nicholas Davies. El título del artículo es muy pertinente y el texto en sí es elocuente. El título dice, condenan los crímenes de guerra de Estados Unidos al mundo a una guerra y un caos sin fin. Y la respuesta a esa pregunta, en mi opinión, es absolutamente sí. Y eso es lo que está ocurriendo. Estamos destruyendo el derecho internacional. Estamos destruyendo todo lo que construimos después de la Segunda Guerra Mundial. Aquello de lo que hablaba Franklin Roosevelt en Yalta, en lo que Eisenhower fue fundamental para ayudar a crear, y que Harry Truman apoyó al 100%. Estados Unidos se convirtió en el referente, si no en el poder real, y en muchos casos lo fuimos, detrás de ese orden jurídico. Si Mao tenía razón al decir que el derecho internacional nace del cañón de un fusil, y creo que en parte la tenía, ese fusil pertenecía a la potencia que había abastecido de forma decisiva a todas las Naciones Unidas. Y ese era el término que usábamos entonces, no aliados. Los llamábamos las Naciones Unidas. Eisenhower usaba ese término, Marshall también. Fuimos nosotros quienes suministramos a todas esas potencias que acabaron siendo, entre comillas, victoriosas. En nuestro bando, la mayoría quedaron postradas al final. Gran Bretaña, sin duda. La Unión Soviética también. Francia igual. Japón, aunque era enemigo, lo mismo. Nosotros éramos el titán del mundo y pusimos el peso de ese titán en el Consejo de Seguridad, aunque a menudo otros lo frustraran, sobre todo Rusia, cuando le convenía hacerlo. Pero éramos el titán que estaba detrás del derecho internacional. Éramos la ley. Por imperfecta que fuera, existía una ley. Ahora, como sugiere el título del artículo de Davies, y creo que tiene razón, la hemos destruido. No solo la hemos destruido, hemos tenido un presidente que la ha desprestigiado, un presidente que la ignora. Su mente es más importante que la ley. Y James Madison debe de estar revolviéndose en su tumba. Si los hombres fueran ángeles, no necesitarían gobiernos ni leyes. Pues bien, hemos destruido el derecho internacional y estamos trabajando duro para destruir la ley estadounidense, tanto la constitucional como cualquier otra. Lo que ocurre en el extranjero acaba llegando a casa. Eso es casi una regla en nuestras guerras. Y llevamos en guerra los últimos 30 años, si los contamos uno a uno, con toda la gente que hemos destruido, herido, desplazado, dentro o fuera de sus países, o directamente matado. 38 millones es una estimación de cuántas personas hemos matado con nuestras sanciones, de las cuales más del 50% eran mujeres y niños, desde el 11 de septiembre. 38 millones de personas. Eso se compara con Mao Zedong y la revolución cultural. Se compara con Stalin en las purgas, en las horas más oscuras y profundas de las purgas. Incluso se compara con Hitler, de verdad, si hablamos de la gente que él personalmente, o su Wehrmacht y otras fuerzas, mataron, 100 millones en total, pero probablemente entre 30 y 40 millones directamente atribuibles a Hitler.
Así que somos comparables a esas personas y a los que hemos matado con nuestras sanciones desde el 11 de septiembre. Ya no somos el árbitro del derecho internacional, ni para bien ni para mal. Ya no somos el protector del mundo, ni para bien ni para mal. Y yo diría que, durante mucho tiempo, hubo más bien que mal en ello. Pero ahora somos todo mal. Somos pura maldad. Y apoyamos a gente que es aún más malvada que nosotros, como Israel. Esos números que has mencionado, sí. No hay manera de darles un giro tipo Guerra Fría, ni de fingir ignorancia. Todo el mundo ha sido testigo de esta destrucción. Y Coronel Wilkerson, con Israel tenemos una situación muy complicada que creo no está recibiendo mucha cobertura en los medios occidentales. Me refiero a la guerra que Israel ha lanzado contra el Líbano, que ha provocado una resistencia masiva por parte de Hezbollah. Y dentro de todo esto, también están surgiendo hechos como el que vimos. La humillante y terrible violación del derecho internacional que Ben Gvir cometió contra los activistas de la flotilla. Y ahora la ONU ha incluido a Israel en su lista, en la lista negra de los estados que cometen violencia sexual en la guerra. Es una gran mancha, una nueva sombra sobre Israel, sobre el ya manchado historial de Israel en la historia. Así que, coronel, hablando de la situación aquí y del impacto en el mundo, parece que el régimen israelí, ese régimen que usted acaba de decir que se comporta, si es que podemos creerlo, incluso peor que la maquinaria estadounidense en muchos aspectos, está realmente en primera línea, completamente expuesto como tal. Bueno, yo me tomo en serio lo que dice Lindsey Graham cuando afirma que si ellos no lo hicieran, tendríamos que estar nosotros allí haciéndolo. Y si las fuerzas que lo hacen por nosotros estuvieran formadas por Lindsey Graham, no tengo ninguna duda de que si pudieran superar su cobardía, lo harían. Y ese es un punto que hay que dejar claro sobre esta gente. Lo siento, pero no estamos hablando de los guerreros más valientes o más heroicos del mundo, los que hacen de matar hombres, mujeres y niños su práctica diaria. Ahora bien, reconozco que en Irak, en Somalia, en Afganistán, en Libia y en otros lugares fuimos o indirectamente de muerte de muchas mujeres y muchos niños. Pero no creo que jamás hayamos ido a un campo de batalla con un marín, un soldado, un marinero o un aviador, cuya razón de ser, puede que haya habido alguna excepción, siempre las hay, pero en general cuya razón de ser fuera matar mujeres y niños. Estas personas, en cambio, tienen como propósito en la vida matar mujeres y niños, porque te dicen que esas mujeres y esos niños tienen heridas o el potencial de crecer y convertirse en terroristas o de criar terroristas. Ese es el tipo de lenguaje que oigo de esta gente. Me recuerdan a algunos de los neoconservadores de este país que dirían exactamente lo mismo en la primera página del New York Times arriba a la derecha, si pudieran hacerlo sin perder su trabajo. Porque así es como piensan. Mátalos a todos. Acabad con todos, como me dijo mi teniente en un seminario de la Universidad George Washington, hablando de sus 2 años en las Fuerzas de Defensa de Israel y de su participación en la Operación Plomo Fundido. Aquello fueron un par de semanas, 3 como mucho, de preparación para lo que estamos viendo en Gaza después del 7 de octubre. Siempre estuvo previsto hacerlo, tarde o temprano, el 7 de octubre, fuera cual fuera su origen. El 7 de octubre, igual que el 11 de septiembre para nosotros, dio a los israelíes la excusa para poner en marcha la Operación Plomo Fundido en toda la franja de Gaza. Eso es lo que están haciendo, y lo llevan planeando desde hace mucho tiempo. Están decididos a completarlo, cueste lo que cueste. ¿Y de qué ha acusado Naftali Bennett a Netanyahu? De no acabar con los palestinos en Gaza, de no acabar con Hamas, bajar a esos túneles y matar a Hamas. Sacadlos de esos túneles, matadlos. Y Bibi y las fuerzas de defensa de Israel, y no les culpo, están cómodos quedándose en la superficie y matándolos poco a poco durante un alto el fuego, negando prácticamente cualquier tipo de ayuda humanitaria que pudiera entrar y servir de algo.
Incluso ahora hay trampas, con israelíes y palestinos ganando dinero con esas trampas. Eso siempre pasa, pero la asistencia humanitaria allí, en este momento, es casi una broma entre las agencias de ayuda que de verdad saben cómo hacerlo y saben lo que está ocurriendo. Así que esto es terrible. Desde Jerusalén Este, pasando por Gaza y Cisjordania hasta el Líbano. Estaría también en Siria si tuviera suficientes tropas para afrontarlo al mismo tiempo. Solo tiene una fuerza de contención en Siria. Y luego está Irán. Y estoy seguro de que Bibi le diría a Trump que en el momento en que Trump quiera enviar fuerzas terrestres a Irán, él pondrá al ejército israelí. Ya sabes, lo retirará del Líbano, lo dejará en pausa allí y se unirá a él con las fuerzas terrestres en Irán. Casi desearía que lo hiciera, porque acabarían siendo aniquilados. Me duele decirlo, pero probablemente sería el fin del ejército israelí. Pero con eso es con lo que estamos tratando. Y ahora intento averiguar si he tenido razón al pensar que Israel siempre ha sido nuestra herramienta, o si otros tienen razón al decir que somos nosotros su herramienta. Creo que ha habido momentos en los que ha sido una cosa y momentos en los que ha sido la otra, y ahora se han fusionado. Se han fusionado. En realidad da igual porque los dos somos criminales. A estas alturas son como las dos alas del mismo pájaro, o más bien, las dos alas del mismo dron. Sí, exactamente. Nuestro amigo George Galloway suele decir las dos mejillas del mismo, ya sabes, del mismo trasero. Así que... Pero bueno, volviendo a lo que decías, esta situación en Asia Occidental, por supuesto, tiene implicaciones globales. Y lo que estamos viendo en el mundo, que está cambiando de forma tan drástica, sobre todo en los últimos años, pero incluso en este último periodo, desde el 7 de octubre hasta el 28 de febrero, da la sensación de que el mundo ha cambiado muchísimo. Y parece que Estados Unidos e Israel están intentando ponerse al día, incluso cometiendo atrocidades para intentar hacerlo y adelantarse. Pero no da la impresión de que lo estén consiguiendo. Bueno, ni por un momento le atribuyo a Donald Trump ese tipo de genio casi maligno que sí le atribuiría a Bibi Netanyahu. Quiero decir, no te mantienes en el poder tanto tiempo como él lo ha hecho en un estado judío tan volátil como Israel. Y lo digo poniendo el acento en lo de judío, porque no creo que los árabes tengan realmente mucho que decir ahí. Y por supuesto, hay más palestinos árabes, además de cristianos y otros grupos, en Israel que judíos, aunque sea por una ligera diferencia. Sospecho que ahora ya son más de 1 millón, porque creo que 1 millón de judíos se han marchado. Han votado con los pies y no creo que vayan a volver. Pero creo que lo que estamos viendo ahora es una situación en la que Estados Unidos está completamente atrapado en esto. Y estamos dirigidos por una persona que, salvo por los aspectos económicos, realmente no entiende de qué va. Más allá de que él y su familia están ganando muchísimo dinero. No sé si viste esa noticia esta mañana. Es un comentario aparte, pero muy revelador. Los 40 millones de dólares en oro, relojes Rolex y otras cosas que encontraron en la casa de ese agente de la CIA. Y ahora la agencia dice que, bueno, hubo algunas circunstancias en su contratación que no fueron del todo correctas. Es que no te lo puedes inventar. Ya sabes de dónde salió todo eso. Eso lo consiguió en Ucrania. Y como le dije a mi hija esta mañana, mira, podrías ir a Ucrania como agente de la CIA, y si de verdad tuvieras las manos largas, podrías hacerte con 40 millones de dólares en oro en una sola noche, prácticamente, y salir de allí con ello. Yo soy el hombre que vio cómo 16,000 millones de dólares estadounidenses se cargaban en palés en un C-130, se enviaban a Irak y desaparecían. 16,000 millones de dólares. Así que hay más dinero tirado por ahí en Ucrania del que uno podría imaginar. Pero eso refleja justo de lo que tú y yo estamos hablando. La corrupción de todas estas guerras y la corrupción vinculada al apoyo europeo y estadounidense a Ucrania y a Zelensky en particular. Y
Lo que está pasando en Israel, en el Líbano y en otros lugares, y lo que está ocurriendo en Georgia, no debemos dejarlo fuera. Siguen intentando derrocar a ese gobierno. Y también lo que sucede cerca de Kaliningrado en el Báltico en general, y más al norte, en el Ártico. Estamos pintando un tapiz que los chinos y otros actores del mundo, que se van a reunir en la India en septiembre, en la cumbre de los BRICS, con Modi al frente, no logran entender del todo, creo yo, pero saben que están ganando y no quieren hacer nada que ponga en riesgo esa victoria. Así que el tipo de consejo que sale de Xi Jinping, sospecho que va más o menos así. Si puedes dañarlos, hazlo, pero no de una forma que se nos vuelva en contra o que provoque una respuesta contra nosotros. Por eso le contó un montón de mentiras a Trump sobre su apoyo a Irán. Claro que está apoyando a Irán. ¿Lo hace a través de terceros países? Bueno, ¿y de qué otra forma lo harías? Para evitar, ya sabes, las patrullas y todo eso. ¿Y lo está haciendo con satélites en órbita? Pues probablemente sí. ¿Y Rusia lo está haciendo? También, probablemente sí. ¿Lo hacen porque sienten que tienen que proteger a Irán? Sí, en cierta medida, pero en el fondo se trata de proteger sus propios intereses, sobre todo los de China, en lo que respecta al ferrocarril hacia Irán y todo lo relacionado. Así que nos enfrentamos a ellos en Ucrania, nos enfrentamos a ellos en Irán y en general nos los encontramos allá donde vamos. Si intentáramos tomar Cuba, apuesto a que también nos enfrentaríamos a ellos allí, a uno o a los dos. Espero que no hagamos eso. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Es una gran pregunta. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Es solo para que la familia de Trump y el propio Trump ganen dinero? Esa es la única razón por la que estamos destruyendo el entorno interno de este país, destruyendo el derecho internacional, haciendo la guerra y matando gente sin ningún propósito, salvo el dinero. De verdad, no puedo repetirlo lo suficiente. A la gente no le gusta esa respuesta, pero lo siento. Esto es, en muchos sentidos, lo que antes se llamaba ineluctable. No puedes entender lo que está pasando, porque es algo muy básico. Ve a eso, básico, en el sentido de depravado, de absurdo, de ilógico, excepto que hay mucha gente que está ganando dinero con ello. Sí, el dinero, y ese intento de dominar todo para conseguirlo. Sí, ¿dónde está ese dominio total? Si ni siquiera puede haber a veces el estrecho de Hormuz. Creo que por eso estamos viendo que el dinero tiene tanto poder ahora. A lo largo de la historia, ha habido momentos en los que parecía que el poder militar del Estado, en un sistema como el nuestro, era el que mandaba en muchos aspectos. Pero ahora da la sensación de que es el dinero el que está mucho más al mando. Y luego está también el hecho de que, como tú has comentado muchas veces, y con esto podemos terminar, cuando un imperio está cayendo o en declive, suele reaccionar con agresividad. Pero nunca habíamos visto un imperio como este, el imperio de Estados Unidos, que ha negado ser un imperio durante toda su historia. Además, se presenta como defensor de todo tipo de valores virtuosos, y casualmente llegó a ser en su momento la economía dominante del mundo entero. Eso ya no es así, y de hecho está ocurriendo justo lo contrario, y muy rápido. Así que estamos en un momento distinto de la historia. Y por supuesto, como también mencionas a menudo, están las nucleares. Tanga antes habían tuesias o manga. Sí, eso es lo que de verdad me asusta, las armas nucleares. No hay tratados, y entre nosotros y Rusia hay 10.000 o más. Es una barbaridad de arsenal nuclear, suficiente para destruir el mundo varias veces. Y lo otro que me preocupa de verdad, y no puedo insistirlo bastante en esto, es el liderazgo tan profundamente inepto que tenemos ahora mismo. Se puede decir que son excelentes estafando, excelentes manipulando el mercado bursátil para ganar dinero, excelentes usando el dinero de los contribuyentes para sus propios fines, ya sean personales o lo que llaman fines nacionales. Y el Congreso, incluso dentro del propio Partido Republicano, empieza a mostrarse cada vez más escéptico,
sobre todo con cosas como ese fondo de $1.600 millones o lo que sea, para compensar a todos los que participaron en el 6 de enero. Eso incluso hizo que Thune, el líder de la mayoría en el Senado, se pusiera en pie. Pero todo eso está ocurriendo ahora mismo, y parece que no hay una respuesta, ningún contraataque. No parece haber un esfuerzo real por enderezar el rumbo del Estado. Por usar una metáfora, no estoy seguro de que se pueda enderezar, pero no veo a nadie intentando hacerlo. Y eso me preocupa muchísimo. Y luego volvemos a lo que tú señalabas. Volvemos al tema de las armas nucleares y a la desesperación que vamos a sentir en algún momento, probablemente no muy lejos en el futuro, quizá incluso en mi propia vida. Esa desesperación va a ser tan profunda y tan total que podríamos iniciar algo que solo podríamos terminar con armas nucleares. Y no es una perspectiva nada agradable para mí, pensando en mis nietos y en los hijos de mis nietos.